La desaparición de la civilización maya ha permanecido como un misterio, dejando no solo ruinas e incógnitas. Un innovador análisis de ADN ha revelado la verdad sobre su origen, algo mucho más terrible de lo que jamás hubiéramos imaginado. En una sala sellada, los científicos descubrieron restos que los sorprendieron. Su ADN posee una secuencia imposible de un gen que reescribe los cimientos mismos de la historia humana. Ya se reconoce como algo más que un nuevo hallazgo, es el desentrañamiento de un oscuro secreto. Este descubrimiento sugiere que los mayas estaban conectados con algo maravilloso, algo que trasciende lo convencional. Desde anomalías inexplicables hasta secuencias de ADN alteradas, en este video exploraremos qué reveló este descubrimiento y qué implicaciones tiene para la historia humana. Número 2. La anomalía de obsidiana. En lo profundo de la cuenca de Patín, Guatemala, se encuentra uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes jamás descubiertos. La cuenca de Patín es una de las regiones más densamente pobladas e inexploradas de todo el mundo maya. Un equipo de investigación llevó a cabo un proyecto de restauración sumamente detallado en los cimientos de los templos en ruinas, ubicados en la imponente ciudad de El Mirador. El equipo detectó algo absolutamente increíble. Había un vacío geométrico, perfectamente circular, a más de 12 metros bajo los cimientos de la pirámide. La naturaleza está llena de círculos, pero las formas completamente circulares son extremadamente raras, lo que llamó la atención de los investigadores desde el principio. Inicialmente, el equipo tenía motivos para creer que allí se encontraba una cueva. Sin embargo, una vez iniciadas las excavaciones, la roca encontrada no parecía ser exactamente lo que buscaban. La roca tenía superficies increíblemente lisas, cortadas con la precisión de tecnología muy avanzada, con algún tipo de agente cementante tan duro que era incluso más que el cemento más resistente que se usa hoy en día, y mucho más que el material primitivo que los mayas habían utilizado originalmente para construir sus estructuras. Los geólogos del equipo realizaron un análisis exhaustivo del tipo de roca, buscando formaciones que no coincidieran con ninguna formación natural de la zona. Entonces se produjo el gran descubrimiento, la presencia de una puerta sellada, compuesta por un enorme bloque de piedra caliza del tamaño aproximado de la abertura. La roca presentaba grabados en su superficie, pero estos no se parecían en absoluto a los grabados mayas. Algunas parecían ser de la época preolmeca, el resto eran completamente desconocidas, y los grabados también parecían estar cubiertos por una especie de polvo, posiblemente por desuso o acumulación de mineral, o quizás por algo mucho más extraño. El equipo también observó que la roca emitía lecturas muy inusuales en los escaneos magnéticos, incluso con los probables depósitos de metal dentro de la propia roca dificultando el proceso de escaneo. Tras estos días de meticulosa preparación, el equipo logró perforar la losa. Una ráfaga de aire comprimido irrumpió, revelando una habitación circular de 7 metros de diámetro. El revestimiento era de un material oscuro, similar al vidrio, parecido a la obsidiana, pero en lugar de reflejar la luz de las lámparas, la absorbía como el ébano. El aire era mucho más frío que la temperatura de la selva, y reinaba un silencio absoluto. La sala estaba ocupada por 3 cuerpos antiguos sentados sobre 3 pedestales, con las piernas cruzadas, rodeados de joyas de jade, discos metálicos y fragmentos de cristal dispuestos en cómodas posiciones. La mayoría de la gente no se percató del buen estado de conservación en una primera observación. El lugar se encontraba en los trópicos, con niveles de humedad que propiciaban la descomposición, pero permanecía intacto. El aire del interior también parecía intacto, manteniendo una temperatura constante, varios grados inferior a la del exterior. Sin embargo, el mayor enigma eran las personas mismas. Se observó que tenían cráneos alargados, pero esto no era nada comparado con la práctica de vendar la cabeza de los mayas. El análisis también dejó claro que la densidad ósea indicaba una adaptación genética y no artificial. La datación por carbono fue aún más sorprendente. Las fibras orgánicas encontradas en la cámara funeraria tienen aproximadamente 12.400 años de antigüedad. Las implicaciones eran asombrosas. La cámara funeraria y sus habitantes eran muchísimo más antiguos que los mayas, existiendo incluso antes de que comenzara el registro histórico en América. La comparación directa con otras culturas precolombinas indicó que no se había descubierto nada remotamente similar en cuanto al nivel de desarrollo de estas estructuras. El descubrimiento de los restos, por sí solo, bastó para reescribir la historia, pero el análisis posterior en el laboratorio será aún más trascendental. Los primeros análisis de ADN revelaron que el cuerpo poseía el ADN mitocondrial del haplogrupo A2, común en las poblaciones nativas de América. Sin embargo, la secuenciación profunda indicó algo inexplicable. Algunas secciones del ADN no coincidían con los datos humanos registrados, por lo que inicialmente se pensó que las muestras estaban contaminadas. Sin embargo, el mismo patrón se observó en los 3 individuos. La secuencia se encontraba en las regiones no codificantes del genoma, consideradas durante mucho tiempo como ADN basura.
Luego estaba el motivo con un patrón de precisión matemática, que de ninguna manera podía atribuirse a una variación aleatoria. Al desplegar el patrón, la secuencia reveló que la proporción de su recurrencia era casi idéntica a la del patrón descrito en la serie de Fibonacci. Esto era imposible. Habían descubierto un código en lo profundo de una de las hebras de la molécula de ADN de hace 12.400 años. Denominaron a este fenómeno secuencia X473, que comprende secuencias humanas, no humanas y todas las intermedias. Sin embargo, el código genético descubierto era mucho más que un simple patrón remoto. La secuencia era la misma, pero en el contexto del descubrimiento, era completamente diferente. El alcance era, sin duda, amplio. Los genetistas del grupo realizaron estudios comparativos exhaustivos con la secuencia del ADN humano actual, observando que la composición genética de la sociedad antigua se había desarrollado de maneras que, de darse en el ADN humano actual, sin duda alguna, darían lugar a miles de años de adaptación evolutiva a lo largo del tiempo. La precisión matemática de la secuencia de ADN descubierta reveló niveles de ingeniería genética sin precedentes. Los arqueólogos pronto se percataron de que este hallazgo contradecía el conocimiento actual sobre la evolución humana en América, el desarrollo de sus respectivas civilizaciones y la tecnología empleada. El descubrimiento ha generado un intenso debate en la comunidad científica internacional. Entre las hipótesis propuestas se incluye la posibilidad de que el hallazgo actual señale posibles formas o estructuras de una civilización avanzada desconocida, anterior a la formación de cualquier otra civilización en América. Otros argumentaron, en cambio, que un proceso o evento desconocido conservó el material genético existente. Sin embargo, la precisión matemática con la que se presenta la secuencia, junto con el nivel de ingeniería en la construcción de la sala, relegaron estas, digamos, remotas posibilidades a la categoría de eso. El resultado de este descubrimiento histórico ha situado a sus investigadores en la frontera del futuro, abriendo nuevas vías de investigación sobre el descubrimiento humano, con hallazgos sobre civilizaciones avanzadas descubiertas incluso antes de que existiera la historia escrita. Cuanto más aprenden los investigadores sobre el yacimiento y sus habitantes, más se ven obligados a cuestionar nuestra comprensión del curso de la historia humana y el progreso de la civilización en América. Pero justo cuando creían haber alcanzado los límites del pasado, surgió una revelación aún más sorprendente, que desafía a la propia ciencia. ¿Podría esto cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes humanos? Número 1. Secuencia X473. Pronto se convirtió en un descubrimiento inquietante. En lugar de simples rastros de ADN antiguo, los investigadores descubrieron algo asombroso: material genético activo. Fue necesaria la confirmación de otra universidad para verificar las increíbles propiedades de estas extrañas cadenas de ADN, denominada secuencia X473, que poseían sutiles propiedades bioatómicas. Al ser expuestas a rayos ultravioleta, las muestras emitieron longitudes de onda comparables a las de los animales de las profundidades marinas, que poseen la característica bioluminiscente. Este extraño suceso planteó dos preguntas cruciales. ¿Qué relación existía entre los restos humanos descubiertos en la cueva de la selva y la bioluminiscencia de los animales de las profundidades marinas? Se realizó una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos genéticas del mundo, pero no se halló ninguna coincidencia, ni con especies existentes ni extintas. Las pruebas apuntaban claramente al fenómeno de la hibridación, pero el diseño parecía evidente. El descubrimiento fue crucial cuando los investigadores que estudiaban el yacimiento arqueológico tomaron fotografías ampliadas de los jeroglíficos inscritos en la puerta de entrada de la cámara. El minucioso diseño de las espirales y las formaciones estelares se envió por correo electrónico al laboratorio de genética, pero los investigadores se asombraron al observar que el diseño de los pares de bases coincidía a la perfección con los jeroglíficos inscritos en la puerta de piedra. Evidentemente, había un diseño detrás de todo esto, y aún quedaba mucho por descubrir. Las consecuencias son asombrosas. Lo que los constructores de esta sala habían comprendido hace 12.000 años eran los fundamentos de la ingeniería genética. Ya habían logrado incorporar su iconografía religiosa a la biología de las razas. Un destacado genetista había propuesto una teoría tan vanguardista que fue clasificada en el mismo instante en que se formuló. Desafiando todas las formas convencionales de clasificación en el campo de la genética, su propósito era, en realidad, un complejo método de almacenamiento de datos. El ADN era, en cambio, un disco duro biológico, donde las secciones del material genético existente que hasta entonces se habían considerado no biológicas contenían información. Al convertirse a formato binario para su interpretación, estas áreas del ADN revelaron constantes numéricas recurrentes que coincidían, con absoluta precisión, con la relación astronómica entre las órbitas de Venus y la Tierra, y la relación entre la Tierra y el Sol. Esto dio lugar a un paradigma completamente distinto. La habitación era, en lugar de un libro de contabilidad, un archivo, cuyos habitantes, en vez de humanos,
eran meros recipientes, portadores de los secretos del universo, alojados en su ADN. Un estudio posterior del sistema esquelético reveló aún más irregularidades. El análisis de la proporción de isótopos de calcio reveló que estas personas habían vivido en una zona con niveles de oxígeno considerables, algo que no se había dado en la región en más de 10.000 años. Sin embargo, aún persistían muchas preguntas sobre la identidad de estos seres misteriosos. ¿Acaso se trataba de una rama desconocida de la familia humana? Se perdió una línea antes de la respuesta real, que resultó ser aún más sorprendente. La secuencia X473, esta irregularidad genética, estaba presente en más de 3 personas que vivieron hace 12.000 años. En el último e increíble estudio, los investigadores genéticos realizaron una comparación final con las poblaciones actuales y descubrieron una coincidencia inconfundible. Esta secuencia genética no había desaparecido, sino que permanecía latente, presente en las poblaciones humanas actuales. El descubrimiento marcó el inicio de un intenso debate en la comunidad científica. Los investigadores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta civilización remota poseyera conocimientos que iban más allá de la simple observación astronómica. La precisión de la ingeniería genética podría demostrar fácilmente su avanzado nivel de capacidades en física cuántica, por no hablar de algunas biotecnologías. Surgieron más pistas del diseño de la sala, con cuerpos celestes alineados con precisión y formas geométricas que reflejaban las del ADN. Creo que esto plantea cuestiones muy profundas sobre la evolución humana y la posibilidad de que civilizaciones antiguas tuvieran el mismo nivel tecnológico que nosotros. Pero con la aparición de genetistas que trabajaban para descubrir las características de la secuencia X473, se empezó a reconocer la existencia de ligeras variaciones de dicha secuencia en culturas aisladas de todo el mundo. Esto demuestra el impacto global de la secuencia X473, que pone en entredicho las ideas convencionales sobre la migración humana y el desarrollo de la cultura humana. Arqueólogos de todo el mundo comenzaron a cuestionar las interpretaciones de los hallazgos arqueológicos de culturas humanas anteriores, convencidos de que debía existir algún tipo de evidencia de conocimiento sobre la cooperación humana o sobre la propia ciencia de la genética. Anunció una nueva frontera en la investigación de la condición humana y reveló posibilidades para el desarrollo de estructuras de conocimiento hasta entonces inexploradas, capaces de ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana. Estos avances podrían garantizar futuros progresos en medicina y biotecnología. A medida que las implicaciones se hicieron evidentes, se comprendió que esta civilización perdida podría contener la clave para resolver muchos de los problemas más controvertidos de nuestra época. La importancia de estos hallazgos despertó el interés de los académicos, quienes consideraban que comprender esta cultura ancestral podría revolucionar la metodología moderna en la investigación médica y el desarrollo tecnológico. Sus sofisticados métodos de ingeniería genética prometían curar enfermedades hasta entonces consideradas incurables. Su conocimiento de la física cuántica era extenso y la habían aplicado tanto a los sistemas biológicos como a la arquitectura. Esto, a su vez, había dado lugar a aplicaciones novedosas en la producción de energía y al desarrollo de nuevos materiales. La facilidad con la que aunaban la física teórica con la ingeniería práctica evidenciaba una comprensión interdisciplinaria sin precedentes, lo que sugiere que su enfoque científico debía ser muy diferente al nuestro. El descubrimiento de este mundo perdido fue importante, no solo como hallazgo arqueológico, sino, aún más importante, como recuperación de conocimiento para la humanidad. Esto abrió una dimensión completamente nueva en la que la humanidad podría tomar un rumbo diferente hacia su futuro. Si bien esta revelación contenía una perspicacia extraordinaria, también presentaba algunas implicaciones inquietantes. Tan solo las consideraciones éticas requerían un análisis exhaustivo, ya que la sociedad moderna se debatía entre sopesar los beneficios potenciales y las responsabilidades morales que conlleva una tecnología tan avanzada. ¿Qué pudo haber impulsado a una civilización tan avanzada, dotada de ingeniería genética sofisticada, a una transición que la dejó en ruinas? ¿Cómo podríamos comprender, explicar o incluso justificar tal cambio, si es que existe una explicación válida? ¿Por qué solo los vestigios de una sociedad tan avanzada sobrevivirían entre las ruinas y los artefactos que dejó atrás? ¿La degradación se produjo de forma gradual o catastrófica? ¿Tuvo algo que ver con el medio ambiente? ¿O podría tratarse de algún tipo de efecto secundario degradante autoinfligido por su avance tecnológico? Preguntas como esta siguen intrigando a los investigadores, poniendo a prueba nuestras suposiciones sobre lo que constituye un progreso sostenible. Los científicos descubrieron que las respuestas se encontraban en los propios genes humanos, o lo que podría denominarse el plano de la humanidad. Esta base genética da forma al futuro de la humanidad, representando nuestra naturaleza biológicamente creada, sintetizada y explicada. Mediante el estudio de nosotros mismos, los científicos están delineando el futuro de la humanidad, derivado directamente de nuestro código genético.
Las investigaciones en curso sugieren que nuestros ancestros poseían un profundo conocimiento de la intrincada relación entre la genética y la conciencia, un conocimiento que podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la evolución y el destino humanos. Nos vemos en el próximo video.